Muy buenos días para todos. El tema de hoy he estado un poco afectado por esa virosis que está dando ahora relacionado con las vías respiratorias. He estado teniendo mucha tos. Espero que el Señor sea propicio a mí y a nosotros en esta mañana. El tema lo he titulado La importancia de tener convicciones hoy. No cabe duda que nos ha correspondido vivir en el tiempo postrero, el último tiempo, el tiempo que antecede a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que nos ha correspondido vivir la última generación y puede ser cierto. Gracias. Ahora, la Escritura nos instruye y nos advierte sobre lo que caracterizaría ese tiempo. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. De ahí la importancia y la necesidad de tener convicciones firmes. Y ahí vamos a ver unas escrituras, empezando con segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así la escritura: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infactuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y uno ve ahí como una radiografía parecida a la que encontramos en Romanos 1, de lo que es el estado en que hoy se encuentra la humanidad, la sociedad. Y vemos una descomposición moral y descomposición social. Ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 4, la carta anterior, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que nos dejó las señales antes del fin, Él reiteradamente y empieza haciendo la advertencia de tener cuidado de ser engañados, porque se irían a levantar falsos cristos
falsos profetas y falsos maestros. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Apostatar de la fe es dejar la sana doctrina, se apartarán, se volverán atrás. Esa es una persona que apostata de su fe, aquel que vuelve atrás. Capítulo 4 de Timoteo, versículos 3 y 4, dice: segunda de Timoteo, sí, estoy en primera, 4, 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrá tiempo, y es el tiempo que estamos viviendo, cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Y hoy vemos un sincretismo religioso. Cuando hablamos de sincretismo, estamos hablando de mezcla de creencias en la que se mueve la gente hoy. Hay diversidad de pensamientos, hay diversidad de criterios, hay diversidad de doctrinas, hay diversidad de creencias. Y hoy, hermanos, con tristeza vemos hermanos abandonando la sana doctrina, abandonando las iglesias de sana doctrina. Estamos en un tiempo de apostasía, en un tiempo de confusión, en un tiempo de engaño, donde la mentira prevalece. Y por eso la Escritura nos exhorta, nos advierte, nos instruye a cómo debemos enfrentar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el tiempo que nos ha correspondido vivir. Ahora vamos a ver eh, cuatro cosas importantes que debemos tener en cuenta. Primero, debemos reconocer que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Textualmente la escritura dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, tengamos presente eso, hermanos. Hay cosas que no vamos a conocer, que no vamos a entender ahora, y creo que hay cosas que no vamos a entender aún cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas secretas que le pertenecen a Él, a Dios.
Y aun cuando nosotros vamos a estar en su presencia en el futuro, en la eternidad, Él seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo seres humanos creados por Él. Por eso hay cosas que le pertenecen a Él y no nos corresponde a nosotros conocerlas ni entenderlas. En segundo lugar, vemos en la escritura que hay misterios. Hay misterios y vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículos 25. Dice, y tiene que ver con un misterio relacionado con Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y dice los versículos 33 al 35, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. En primera de Timoteo 3:16, Pablo escribió acerca del gran misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio que nosotros no podemos explicar, descifrar, rebasa nuestro entendimiento. Lo creemos por fe, lo entendemos por fe, lo aceptamos por fe, pero no es porque lo entendamos. Eso es un misterio que humanamente no tiene explicación. En tercer lugar, en la escritura también dice ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3 al 16, 13, perdón, segunda de Pedro 3, del 16 al 18. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, está hablando de Pablo, Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, si el apóstol Pedro reconocía que habían cosas difíciles de entender, hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos reconocer eso? Entonces, hay cosas que no las podemos entender, no las podemos comprender, porque son difíciles de entender. Y una cuarta cosa que debemos tener en cuenta, lo vemos en Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículos 1, 2 y 5. Dice ahí la escritura: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. Hermanos, esto es importante y esto es necesario. La Biblia es la palabra de Dios y somos llamados a que nos acerquemos a ella en una actitud de humildad. Y no solamente con humildad, sino con temor y temblor. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a conocer a Dios de la manera correcta que debemos conocerlo. Entonces, estas cuatro cosas nos van a ayudar y nos van a guardar de la apostasía. Primero, reconocer que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Segundo, que hay misterios que no podemos entender, conocer. Hay cosas difíciles de entender y entonces debemos acercarnos con humildad a las Escrituras y con temor y temblor. Y yo sospecho que desafortunadamente la confusión que estamos viendo hoy en día, la apostasía que se está presentando hoy en día, es el resultado de eso. Las personas se están acercando a la Biblia como cualquier otro libro, sin humildad, sin temor y sin temblor. Que el Señor, hermanos, nos ayude a tener una actitud correcta para con la palabra de Dios. Y eso nos va a guardar de caer en el engaño, de caer en el error. Y en tercer lugar, la necesidad de desarrollar convicciones
firmes. Primero, en relación con Dios. Vamos a ir a Isaías 43, versículos 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Yo soy Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y hermanos, no solo somos llamados a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Y esto es importante que lo reconozcamos y lo Una cosa es cuando una persona dice, yo creo en Dios, y eso lo dice la mayoría de las personas. Otra cosa muy diferente es, yo le creo a Dios. Y nosotros como cristianos, como creyentes, somos llamados a creerle a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6 dice, ¿lo tienen ya? ¿Alguien lo quiere decir, por favor? Bien. Muchas gracias. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuán clara es la palabra, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la verdadera fe. Y es bueno que nosotros nos preguntamos, ¿cómo está nuestra fe delante de nuestro Dios? ¿Verdaderamente le creemos? ¿Verdaderamente confiamos en Él como debemos hacerlo? ¿O creemos en Él, pero estamos angustiados, estamos desesperanzados, estamos con una incertidumbre terrible? Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios? Aquí la fe tiene que ejercitarse, ejecutarse, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Y es necesario que el que cree en Él y se acerca a Él, eh, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios va a honrar la fe del cristiano. Entonces debemos desarrollar una verdadera convicción en lo que tiene que ver con nuestro Dios. Hermanos, qué privilegio, qué bendición. Yo regularmente le doy gracias a Dios por el privilegio, la bendición de haberme permitido conocerlo a Él y disfrutar de una verdadera relación con Él. Y mi oración es que me ayude a tener una buena relación con Él. Es bueno que pensemos en ello. El Dios Todopoderoso, el Dios Creador del cielo y de la tierra, el sustentador del universo, es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Por lo tanto, debemos estar con una convicción bien puesta. Nuestro Dios no es cualquier persona, es Dios, nuestro Dios. En segundo lugar, debemos desarrollar una convicción firme en relación precisamente con su palabra. Desarrollar una convicción firme en lo que Dios nos dice a través de su palabra, en lo que Dios nos promete a través de su palabra. Y eso tiene que ver con la necesidad de que nosotros apreciemos, estimemos, amemos este libro, amemos esta palabra, que sea en nosotros una necesidad diaria, donde nosotros tengamos que acercarnos a nuestro Dios cada día. Acercarnos a nuestro Dios todos los días. No podemos darnos la opción de que yo voy a leer la Biblia cada tercer día, una vez en la semana, cada vez que me congrego, escucho la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es el alimento espiritual para el cristiano. Es una necesidad diaria. Es lo que nosotros conocemos como el tiempo devocional, cuando nosotros todos los días debemos tener un encuentro con nuestro Dios para escucharlo a través de su palabra y nosotros poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero uno a veces se sorprende cuando hay creyentes que le reconocen a uno que no están leyendo la palabra, no están leyendo la Biblia y mucho menos la están estudiando. Entonces, hay un ejemplo hermoso que a mí siempre me maravilla y es el que encontramos de los creyentes de Tesalónica. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, Pablo se gozaba y daba gracias a Dios por estos hermanos. ¿Por qué? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero
Dice Primera de Tesalonicenses, vayamos a la primera carta. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque esta palabra tiene vida, esta palabra tiene poder, esta palabra nos edifica, esta palabra nos instruye, nos guía y nos guarda de caer en el error, de caer en la apostasía. Pero es muy importante que nosotros veamos la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Y cuando nos acerquemos a la Biblia, a la palabra de Dios, lo hagamos con la expectativa de que Dios me va a hablar a mí de una manera personal a través de su palabra. Y esto debe llevarnos, hermanos, a valorar ese tiempo de devocional. Debe ser un tiempo innegociable. Debe ser un tiempo que no lo debemos cambiar por otra cosa. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Hoy en día nos encontramos ante las opciones de escuchar devocionales, de escuchar reflexiones, mensajes, y no estamos en contra de ello. Pero nunca un devocional, un estudio, una predicación que vamos a recibir por otros medios, nunca van a reemplazar el tiempo disfrutado en la presencia del Señor, en el tiempo personal, devocional. Porque es Dios quien me va a hablar a mí de una manera directa, de una manera personal. Entonces les animo, hermanos, a que desarrollemos convicción firme en cuanto a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice, y él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias a Dios por sus siervos
Gracias a Dios por los maestros de la palabra. Gracias a Dios por los pastores que el Señor ha levantado, que nos ayudan precisamente a nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros estemos preparados y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Pero para eso se necesita tener convicción firme en relación con la palabra de Dios. Un tercer aspecto de desarrollar convicción firme tiene que ver con la oración. Y vamos a ir al Salmo 63. Salmo 63, versículos 1 al 8. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Cuándo? De madrugada. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué hermoso salmo, ¿cierto? Que nos habla de la importancia y la necesidad de desarrollar una vida de oración, de relación con nuestro Dios. Es bueno que Dios nos hable a través de su palabra, y esa debe ser la expectativa nuestra. Pero también Él nos da el privilegio y la oportunidad, la bendición de nosotros dirigirnos a Él en oración. Y una manera para orar es hacerlo con la palabra. A veces nos preguntamos, bueno, pero es que yo no sé por qué orar, cómo orar. Déjenme decirles que una ayuda muy grande para orar la encontramos en la palabra de Dios. En ese texto que hemos leído, donde Dios nos ha hablado, se ha revelado a nosotros, inmediatamente el corazón debe despertar en gratitud y entonces orar a Dios haciendo referencia a lo que Dios es, a lo que Dios nos promete a través de su palabra. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 8. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Qué importante es la oración en la vida del cristiano. Y hermanos, en relación con la oración, a veces uno la puede ver como algo fácil, pero déjenme decirles que no. Mire, la carne se resiste. Para nosotros es mucho más fácil hacer cosas, estar involucrados, ser activistas, pero ¿cuánto tiempo sacamos para estar en la presencia del Señor, en oración, confiando en Él, esperando en Él? Parece mentira, pero nos cuesta ser hombres y mujeres de oración. Y gracias al Señor por esos hombres y esas mujeres que son de oración, porque los hay. Pero un alto porcentaje del pueblo de Dios, de los cristianos, se caracterizan precisamente por no ser hombres y mujeres de oración. Se caracterizan por ser hombres y mujeres que poco leen la Biblia, que poco la estudian. Esa es la realidad. Pero hermanos, hoy lo necesitamos más que nunca, desarrollar convicción en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio de la palabra y la oración. Y en cuarto lugar, debemos desarrollar convicción en la fe práctica. Ahí mismo en Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que, no son, que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, y aquí sí que necesitamos tener convicciones.
A veces vemos incoherencia entre lo que nosotros afirmamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos. Y es que la tendencia es vivir en función de la creencia y no de la convicción. La creencia, escuchen bien, la creencia está relacionada con la mente, está relacionada con la razón, está relacionada con la voluntad propia, está relacionada con la religiosidad, la creencia. La convicción está relacionada con el corazón, no con la mente solamente, con el corazón. Está relacionada con la fe, la verdadera fe, la fe práctica. Está relacionada con la voluntad de Dios, no con la voluntad propia, y está relacionada no con la religiosidad, sino con la verdadera espiritualidad. Que el Señor nos ayude a ver la diferencia entre lo que es la creencia y la convicción. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de convicciones firmes en el Señor. Y eso va a ser de bendición para nuestra vida en el tiempo presente, en el tiempo difícil que nos ha correspondido vivir y nos va a dar lo que necesitamos para vivir la vida abundante en plenitud. Sigamos el ejemplo, hermanos, de los creyentes en Berea. ¿Qué hicieron los creyentes en Berea? Escucharon la palabra de parte del apóstol Pablo, creo que de Silas, pero se fueron a casa para corroborar si el mensaje que habían recibido de estos siervos se ajustaba a la palabra de Dios. Eso lo necesitamos hoy, aún con lo que escuchamos acá en la iglesia local. Nosotros oramos al Señor, buscamos al Señor, tratamos de compartir la palabra de Dios, pero nosotros somos falibles, nosotros nos podemos equivocar y hay la responsabilidad de la iglesia, de los hermanos, a ir a la palabra de Dios para fundamentarnos en lo que Dios dice en su palabra. Padre, queremos darte las gracias en este momento por este precioso tiempo que nos has concedido para hacer memoria de nuestro amado Señor Jesús en la cena del Señor, y por el tiempo de alabanza donde podíamos cantarte a ti, oh Dios, cantar de las preciosas verdades que encontramos en tu palabra, pero también de poder abrir tu libro, tu palabra, y escuchar tu voz a través de ella. Gracias por mostrarnos, por instruirnos, por advertirnos de que nos ha correspondido a nosotros vivir en el tiempo postrero, en el último tiempo y lo que eso significa y representa, oh Dios, como lo hemos visto en esta mañana. Y te pedimos que nos ayudes en tu gran amor, en tu gran misericordia, a desarrollar en nuestras vidas verdaderas convicciones, que podamos nosotros movernos en medio de convicciones firmes en ti, oh Dios, en tu palabra, para ser guardados del engaño y del error que estamos encontrando hoy en día. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el Espíritu Santo de la promesa, que es el Maestro por excelencia, el que nos guía a toda verdad. Y Padre, queremos pues darte las gracias por este tiempo y rogamos tu bendición para tu palabra una vez más, y que al salir para nuestros hogares tú nos lleves con tu paz, con tu bendición, y colocamos esta semana que estamos empezando
en tu presencia, con todas las dificultades, Señor, que tú conoces. Padre, situaciones que nos causan dolor, que nos causan tristeza. Tú las conoces, Señor, las ponemos delante de ti. Preocupaciones tal vez por problemas en la familia, tal vez en la economía, Señor. Todo lo entregamos delante de ti en este momento y rogamos tu bendición. Es nuestra oración en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.